Pecado es lo que significa. Transgresión es pecado. Vamos otra vez a la Biblia. Sí. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y las cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gracias. ¿No heredarán qué? El reino de Dios. Esta mañana quiero hablarte sobre un tema que muchas veces dejamos pasar por desapercibido como hijos de Dios. Estoy hablando a los cristianos, no estoy hablando a incrédulos, estoy hablando a cristianos. Dejamos pasar por desapercibido. Pensamos y decimos que, ese hermano anda en fornicación, ese hermano anda en pecado, anda cometiendo adulterio, anda cometiendo... Sí, pero también la Biblia nos habla, y acabamos de leer, que nos dice fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Hay cosas que vemos visibles, como lo que les acabo de mencionar, pero hay cosas que no vemos, que también son pecado. Yo quiero hablarte sobre esto. Hoy quiero hablarte y quiero que veamos cómo es que la Biblia sí nos dice cuáles son esos pecados, como acabamos de leer, que no vemos y mucho menos de nosotros mismos, porque sí lo vemos de otras personas, pero no lo vemos de nosotros. Con esto no quiero que pienses que hay pecados de mayor y de menor peso ante Dios. No hay pecados grandes y pecados chicos. Todos los pecados son pecados y van a ser condenados por Dios. Es lo mismo que te robes un peso, 50 centavos, a que te robes 1,000,000 de pesos. Estás pecando. ¿Estamos de acuerdo? Sino que todos los pecados tienen el mismo valor ante Dios. Es decir, esto mismo, lo que te acabo de decir, que te robes un peso o 1,000,000 de pesos. Al final de todo es pecado, y como esto, muchas otras cosas más que desafortunadamente pasa en muchos cristianos. Es por eso que no deseo que en esta congregación pase ese tipo de detalles o disparates con otros congregantes o de otra congregación, viendo los errores de ellos, pero no viendo los errores de nosotros. Ahora, quiero mostrarte bíblicamente cómo es que la Biblia nos menciona y nos enseña estos pecados. Quiero que entiendas algo. En la Biblia como tal no se mencionan específicamente los términos de pecados silenciosos o transgresión silenciosa. Sin embargo, hay ciertos principios y enseñanzas que podrían relacionarse con la idea de los pecados silenciosos, que son acciones o actitudes pecaminosas que no se expresan abiertamente, pero que igualmente son condenadas por Dios. Y voy a poner unos ejemplos de lo que les estoy hablando. Punto número 1, la hipocresía. ¿Hay cristianos hipócritas? Sí. Vamos a Mateo 23 del 5 al 7. Mateo 23 del 5 al 7, y quiero que lo lean. Mateo 23 del 5 al 7. Ajá. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus Filacterias. y extienden los flecos de sus manos. Ajá, el 6 y el 7. Y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí,
Gracias. Jesús condenó la hipocresía en varias ocasiones. Aquí está condenando la hipocresía, la hipocresía implica actuar de manera diferente a lo que se profesa o se cree en el corazón. Es un pecado silencioso que se oculta detrás de una fachada de rectitud. ¿Estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Hay hermanos, y se han ofendido por esto que he dicho, que traen corbata, que traen las faldas largas. Y esto lo dijo un hermano, dice, pero traen la lengua más larga que las faldas. Es triste, pero es cierto. Es hipocresía delante de Dios. Piensan que porque vestirse bien, que porque tener un buen atuendo, ya soy cristiano. Pero la hipocresía es lo que estaba condenando Dios a los fariseos, Jesús, perdón, a los fariseos en aquel tiempo. Quiero mostrarles qué son las filacterias. Las filacterias eran unos como cinturones que se ponían en los brazos, en el brazo. ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo han visto en las películas de Jesús y todo eso? Pero ¿qué era lo que hacían estos cuates? Los ¿cómo se dice? Los que les dije, se me fue el nombre. Los fariseos. Las filacterias eran de un solo gruesor. Pero ellos, para verse más santos, para darse a conocer más de que es más espiritual, las hacían más grandes y se las ponían para que se vieran más espirituales. Hoy en día pasa lo mismo. Hay personas que oran y empiezan a decretar para verse más espirituales y empiezan a desatar los ángeles y que empiezan a atar no sé qué, cuando solamente Dios tiene el poder de hacer eso. Son como los fariseos, hipócritas. Jesús condenaba mucho a los fariseos porque ellos nada más iban de hipócritas para criticar, para decir esto está mal, esto no está bien, esto no está bien. Hay muchos así en las congregaciones. Nos llegó a pasar a mi esposa, a mí, de que, oye, tenemos una idea y mira, ¿cómo ves si hacemos esto para tal congregación y esto? No, eso no está bien, eso no. Y ya después a mí se me ocurrió una idea. Es ser hipócrita. Ellos decían que a ellos se les había ocurrido decir esa idea y la sacaban y la decían. La hipocresía es algo que Dios condena. También nos dice aquí que ellos trataban de mostrar una fachada de rectitud. Es por eso que Jesús hace esta comparación con las filacterias. Eran unas cajas de cuero que se contenían pergaminos en los cuales estaban escritos en 4 columnas. Estas eran llevadas por los hombres en el momento de la oración, una en la frente y otra en el brazo izquierdo, justo por encima del codo. A ver si la pueden ver. Bueno, creo que la luz les... Aquí llevaban una en la frente, una cajita, como cajita, y en el brazo izquierdo llevaban la filacteria, que es esa como cinta. Pero ellos las hacían más gruesas, las hacían más grandes, para que se vieran más espirituales. Hoy en día podemos ver lo mismo, ¿o no? ¿Sí o no? Queremos vernos muy espirituales. Estas eran llevadas en el momento de la oración, una en la frente y otra en el brazo izquierdo. El uso de las filacterias se usaban en una interpretación literal exagerada. ¿A qué me refiero con esto? Que los fariseos habían ensanchado o hecho más anchas las correas de sus filacterias para hacerlas más prominentes. Los flecos de sus mantos, es decir, las borlas, las hacían más grandes. Pero con esto no quiero decir que estaba mal. Por encima, incluso Jesús usó esas filacterias, las usó también, pero del tamaño normal,
por lo que el problema no eran las borlas ni las filacterias encima, sino la costumbre de hacerlas más largas con la intención de parecer más espirituales. Es por eso que Jesús condenó la hipocresía, porque no es como quieras mostrar lo espiritual que eres delante de Dios o de los demás, sino tu comunión con Dios. Por ejemplo, hay personas que quieren hablarte muy espirituales, pero su manera de vivir dice otra cosa. ¿Sí se han topado con ese tipo de personas? ¿O no? Así que la hipocresía es un pecado silencioso que Dios condena, así como el adulterio y la fornicación también. Otro punto, el orgullo. No lo vemos, pero cómo hace daño, ¿verdad? ¿Sí o no? Vamos a Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aborrece. Gracias. La soberbia y la arrogancia. ¿Hay cristianos soberbios? Sí. ¿Arrogantes? También. Sí los hay. Aunque el orgullo puede no ser evidente a primera vista, es un pecado silencioso también, que puede arraigarse en el corazón humano. La Biblia advierte contra el orgullo y exalta la humildad como virtud. ¿Cómo eres tú? ¿Eres orgulloso o eres humilde? ¿Cómo te consideras? ¿Un cristiano orgulloso, arrogante o un cristiano humilde? Ahí les va. Porque cuando los corrige uno, no les gusta. Por orgullo. Oye, hermano, es que estás haciendo esto mal. Ah, no, pero usted también está haciendo esto. Tan solo con los padres. Oye, ¿por qué hiciste esto? Ah, porque tú me lo enseñaste. ¿Sí o no? De verdad. El orgullo es un pecado silencioso también. En nuestro trabajo ni se diga. Ahí están todos los pecados silenciosos también. Orgullo, hipocresía. ¿Cómo te consideras? ¿Cómo eres? ¿Eres un cristiano orgulloso, arrogante? ¿Eres un cristiano humilde? Que acepta sus errores y dices, estoy mal, pastor, estoy mal, hermano, lo acepto, vamos a echarle ganas. Hace poquito, les voy a poner un ejemplo. Antier, hubo un detalle ahí en la privada donde vivimos y empiezan ahí a decirse de cosas en el grupo. No van a las reuniones, pero ¿cómo alegan? Empiezan allá a decirse en el grupo, no, es que ustedes hacen reuniones sin... Le digo, oigan, les digo, pues el drenaje no nos va a avisar, no nos va a decir, oigan, estoy a punto de salirme, vengan a verme. Lógico que no. Les digo, dejemos de mirar eso, dejemos el orgullo a un lado, sin mirar a quién estamos haciendo el bien, hacerlo bien, hacer las cosas bien. Lo mismo con nosotros como cristianos, debemos de hacer el bien, no ser orgullosos. La mayor virtud es la humildad. Pero ¿cómo vamos a obtener esto? Solo cuando nos sometemos a Dios. Y por ello la sabiduría aborrece la arrogancia. Cuando eres sabio no vas a ser arrogante. Y la propia exaltación por encima de todo. Esto incluye a personas que conocen la palabra de Dios. No por saber más vas a humillar a alguien que no sabe, porque es arrogancia. O pensando que sabes más que los demás, incluyendo a cualquier ministro, porque a veces piensan que saben de todo
pero en realidad no saben porque no hay humildad en ellos. Y eso también es un pecado silencioso que a Dios no le agrada, porque recuerda que el temor a Dios es aborrecer el mal. Ahora quiero que me acompañes a 2 de Corintios 10, del 17 al 18. Segunda de Corintios 10, del 17 al 18. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Gracias. ¿Cómo eres, hermano? ¿Te alabas a ti mismo? Yo he escuchado muchos testimonios o tristimonios, por si podemos llamarle así, donde pastores, ministros, evangelistas arrogantes, por mí, dicen por mí, ni siquiera mencionan a Dios, por mí esas almas se salvaron. ¿Esto qué? Tú no eres nada delante de Dios. Entonces debemos de gloriarnos en Dios. Ya algunos ya están descansando en el Señor, ya están durmiendo. Otro punto, la codicia. Hay cristianos que tienen codicia, sí los hay, no debe de haber, pero sí los hay. Vamos a Eclesiastés 5:10, para que se despierten tantito. Eclesiastés 5:10. Eclesiastés 5:10, si alguien le puede dar lectura. (5:10) Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mundo, tener, no saciará fruto, no sacará fruto, también esto es vanidad. Gracias. La codicia. La codicia es un pecado que se oculta en el corazón, en el alma, y no necesariamente se manifiesta abiertamente. Es el deseo excesivo de poseer más y más y más cada vez. Querer tener a manos llenas, sin importar las consecuencias para los demás. También es algo que a Dios no le agrada. Dios conoce nuestros corazones y es por eso que hay muchas personas que teniendo 10,000 pesos o 20,000 pesos en sus manos, piensan que ya pueden dominar el mundo, cuando no es así. ¿Conoces ese tipo de personas? Que no tienen un peso y cuando tienen 10, 20,000 pesos quieren mandar a todo el mundo. ¿Sí las conoces o no? Yo tenía unos trabajadores que estos muchachos siempre pues, batallaban con... no es Juan Pablo. Batallaban con el dinero, mucho. Y ellos cuando quisieron separarse de mí para trabajar por su cuenta, les dieron una obra grande donde les dieron para unas ventanas, les dieron arriba de 100,000 pesos. ¿Y sabe qué fue lo primero que fueron a hacer estos muchachos? Fueron a cerrar una cantina y decirle a todos que iban a pagar en lo que estaban bebiendo. Fue la peor tontería que pudieron haber hecho. Por codicia. Total que se acabaron más de la mitad y después ya no tenían para el material. Y eso fue realidad. Porque a mí me hablaron porque sabían que trabajaban conmigo. Hoy está pasando esta situación. Ya no trabajan conmigo, disculpa. Pero la codicia es mala. ¿Se acuerdan qué le pasó al pueblo de Israel? ¿O qué fue lo que Dios les dijo cuando les mandaba el maná?
que no podían recoger de más, sino simplemente tenían que comer lo necesario, porque si guardaban, se les agusanaba y se les echaba a perder. Que Dios nos hiciera así en estos momentos, que nada más lo justo. ¿Cómo vivirías? Pongámonos, de verdad, pongámonos truchas, como dicen allá afuera. De verdad. No seamos ambiciosos a la mala. No seamos codiciosos a la mala. Porque tampoco hay envidia de la buena, como dicen allá afuera. No, envidia es envidia, sí. Y codicia es codicia. Entonces, ese tipo de personas que teniendo 20,000, 10,000 pesos ya sienten que pueden dominar al mundo. ¿Y sabes por qué Dios no les da más? Porque ya conoce su corazón. Dios conoce nuestros corazones y sabe hasta qué punto podemos llegar, porque Él es quien nos creó. Entonces, el ser codicioso te llevará a perder todo. Primeramente, a perder el camino correcto delante de Dios como cristiano. Recuerda, si te aparta de Dios y no te edifica, quítalo de tu vida como hijo de Dios. O por codicia caen en ganancias deshonestas también. Cuando anduvo eso del huachicol aquí, yo no digo que anduve ahí, pero sí compraba. Sí compraba. Por querer sacar más dinero. Por querer decir, voy a pagar 13 pesos de gasolina cuando estaba a 18, creo, a 20 pesos. Me ahorro tantos pesos. Después fue cuando vino el accidente y no me ahorré nada. De verdad. La codicia te hace caer en ganancias deshonestas, porque no te conformas con lo que tienes, sino que quieres más y más y más. Ahorita el camino fácil es para los jóvenes. Se acercan, oye, véndeme estos gramitos de marihuana, de cocaína, de lo que sea, y te vas a ganar tantos. Ahí van los pobres chamacos queriendo ganar su dinerito. ¿A costillas de qué? De otras personas que cuando no lo hagas te van a matar. La codicia te lleva a muchas cosas. Y es un pecado que no vemos. Es un pecado que decimos, no pasa nada. ¿Cómo no va a pasar nada? Ve cuántos jóvenes se han muerto. Te lleva a ganancias deshonestas, te lleva a desobedecer a tus padres, te lleva a desobedecer a tu pastor, a los hermanos, por querer obtener cosas. ¿Sí estamos entendiendo o no? Hay muchos ministros que se venden por querer obtener algo o algún puesto político, ganancias deshonestas. Pastores publicando, diciendo, apoya a tal partido y te vamos a dar tanto. Pastores que comprometen a su congregación a votar por tal persona. Esa es codicia, porque se llevan un dinerito, porque les dan un tanto por ciento por cada congregante que tengan. Esa es codicia. Pastores codiciando tener más y más con tal de vender a sus feligreses. Me ha tocado ver congregaciones donde les piden la credencial. ¿Se pueden imaginarse hasta dónde llega la codicia? Así que el día que les pida su credencial, díganme algo, hermanos. No, hermana, yo nunca. Y Dios no me permita caer en eso, de verdad. Ya la política no. Y eso no está bien, porque mira lo que nos dice en Primera de Timoteo 6, del 9 al 10. Primera de Timoteo 6, del 9 al 10. ¿Ya lo tienen? Si alguien le puede dar lectura. Primera de Timoteo 6, del 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse
codicias necias y dañosas que Hunden. hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos se extraviaron de la fe, fueron traspasados de muchos dolores. Gracias. ¿Te das cuenta? Porque, ¿qué es la raíz de todos los males? El amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Hoy podemos ver en las redes sociales cómo muchos se han extraviado de la fe. Hoy precisamente estaba escuchando que la esposa de Guillermo Maldonado decía: yo te meto a punta de dólares al cielo. Es una tontería. Así lo dijo la esposa de Guillermo Maldonado: a punta de dólares yo te meto al cielo. ¿Te imaginas decir esa tontería? Esa blasfemia, herejía. Y como eso muchas cosas. Otro pastor que decía, lo han visto, yo sé que lo han visto, porque luego estamos ahí de metiches en las redes sociales. Está un pastor que trae un martillo y va y les pega en su frente para que se caigan. Y cosas, tonterías que no. Otro pastor que se pone a jugar fútbol con los feligreses y que uno de sus feligreses quiere quitarle el balón y se cae y cosas así. Nomás lo hacen por llamar la atención y por sacar dinero. Ana Méndez, esa mujer está loca, de verdad, pura tontería dicen, pero lo hacen por obtener dinero. Inventan cosas, están extraviados de la fe, están perdidos. ¿Sí estamos entendiendo o no? Otro punto, la envidia. ¿Hay cristianos envidiosos? Sí, los hay. Y no debe de haber envidia en nuestros corazones. No podemos ver que alguien prospere y que a alguien le vaya bien porque, ay, ¿cómo lo habrá obtenido? De seguro de los diezmos y de las ofrendas el pastor, ¿verdad? De verdad. Envidiamos a nuestra propia familia, envidiamos a nuestros propios hermanos. Me ha tocado ver en familias donde a algunos les va bien, siguen a Cristo, hacen lo que Cristo quiere, y algunos que quieren vivir una vida bien y no la tienen, se apartan de Dios, buscan por otros lados, se meten en tontería y media, pero quieren que Dios los bendiga, que Dios los prospere en salud, no nada más en lo económico. Quieren que Dios los prospere en salud, en economía, con bienes. Pero quieren tener una vida mal, cuando Dios no quiere eso para nosotros. ¿Sí estamos entendiendo o no? Vamos a Tito 3:3. Tito 3:3. Si alguien le puede dar lectura, Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciendo unos a otros. Gracias. Cuando la palabra de Dios nos dice nosotros también, no significa que todo creyente haya cometido todos los pecados listados aquí en este versículo, sin más bien que antes de la salvación toda vida es caracterizada por esos pecados. Antes de venir a Cristo todos traíamos esos pecados. Algunos todavía los quieren seguir teniendo porque no son felices sin ellos. ¿Sí o no? Es por eso que esta verdad debería hacer humildes a los creyentes en su trabajo, con los no salvos
incluidos aquellos que son inmorales o impíos en gran manera. Si no fuera por la gracia de Dios hacia los suyos, todos ellos serían malvados y perdidos sin remedio. La envidia también es un pecado silencioso que se manifiesta en el deseo de tener lo que otros tienen, ya sea en testimonio, en términos de posesiones, habilidades o éxitos. ¿Conoces ese tipo de personas? Que envidian hasta tu matrimonio, envidian hasta tus hijos, cómo son tus hijos, cómo es tu manera de vivir, envidian tu trabajo. Cristianos, no debe de haber eso. Si no fuera por la gracia de Dios hacia los suyos, todos ellos serían malvados, perdidos sin remedio. ¿Es verdad? La envidia también es un pecado silencioso que se manifiesta en el deseo de tener lo que otros tienen. La Biblia nos indica o nos dice a no permitir que la envidia nos controle y estar satisfechos con lo que tenemos. Si tienes algo, qué bueno, agradece a Dios. Y si deseas tener algo, pues trabaja. Hay un meme que dice, te voy a decir una palabra profética, trabaja. ¿Sí o no? Es la verdad. O sea, yo no dudo que Dios te pueda bendecir por medio de otras personas. Yo no lo dudo. Pero para obtener algo tenemos que trabajar. A mí cómo me molesta esa palabrita que vengan a pedirme algo y me digan, es para la obra del Señor. Sí, sé que es para la obra del Señor, pero todo cuesta también. Todo tiene precio. Otro punto. Pensamientos impuros. ¿Sí estamos entendiendo? Pecado silencioso, Aquí entra la pornografía, la lascivia, el deseo. Todo eso entra aquí. Pensamientos impuros. Vamos a Romanos 8, del 5 al 6. Y aquí vamos a identificar ese tipo de personas que nos menciona en Romanos. Romanos 8, del 5 al 6. Aguas con esto, hermanos. Pónganse. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Gracias. Cuando la palabra de Dios dice los que son de la carne, se está refiriendo a todos los no creyentes. Es por eso que también cuando dice piensan, este verbo griego se refiere a una orientación básica de la mente, es decir, una mentalidad que incluye afectos y procesos mentales y voluntad propia de un individuo. Todo lo que maquinamos en el corazón. Al principio, ¿qué leímos? Que Dios aborrece ¿qué? Todo lo que vimos, idolatría, borrachera, fornicación, adulterio, todo eso. Y estos pecados no se ven, pero ¿cómo hacen daño? Es por eso que el punto de Pablo en este versículo es que la disposición básica a los incrédulos es satisfacer los apetitos de la carne, no redimida. O sea, no es para los cristianos. Si eres cristiano y estás cometiendo este error, estás en un grave problema. También se puede traducir como mentalidad carnal, es decir, que la persona que tiene la mente enfocada en la carne está muerta en el sentido espiritual. Si tú tienes esos deseos de la carne, estás muerto espiritualmente. Porque ocuparse del espíritu, esto describe a todos los que han decidido seguir a Cristo genuinamente o verdaderamente, porque la persona que tiene fija su mente en las cosas espirituales, de verdad, es espiritual, es del espíritu, está viva y en paz
con Dios. Es por eso que también Jesús enseñó que incluso tener pensamientos impuros es pecaminoso. Lo dijo en Mateo, que todo nace del corazón, del alma. Aunque estos pensamientos puedan ser silenciosos y no se manifiesten abiertamente, son condenados por Dios, porque recuerda lo que nos dice en Mateo 5:28. Vamos a Mateo 5:28. Y son los pensamientos, ya sea hombre o sea mujer. Pero os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Gracias. Entonces, ¿qué nos dice? Que tan solo codiciar a una mujer con el pensamiento, ya estamos adulterando en el corazón. Es decir, en el alma o los pensamientos. Así que debemos de tener cuidado, amados hermanos y hermanas. Otro pecado silencioso, muy silencioso, y que ha dañado a muchas congregaciones, es el chisme. Vamos a Proverbios 16:28. El chisme. Proverbios 16:28. ¿Sí estamos entendiendo o no? El hombre perverso levanta y contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Gracias. ¿Has tenido ese problema tú? Sí. ¿Cuántas personas se han apartado de tu vida por comentarios o chismes que ni siquiera saben si son ciertos y se han apartado de tu vida, nada más por escuchar? Ah, es que ese hermano es así y así. Ah, ya no le hables porque ese hermano es así y así. Y se va haciendo como un teléfono descompuesto. Ya le van aumentando, le van metiendo de su cosecha, como dicen allá afuera. Dios no quiere eso. ¿Sí estamos entendiendo o no? Sabemos que el chisme es un pecado silencioso también. Y no lo vemos. Solo vemos a nuestra conveniencia. Porque entre el chisme también entra la murmuración. Muchas veces los chismes o malos comentarios hacen que las otras personas tengan un concepto malo de ti o de otra persona. Es por eso que como hijos de Dios no debemos de hacer malos comentarios ni murmuraciones o chismes. Porque eso, dijera un programa, hasta en las mejores familias pasa. Las murmuraciones. Ya le escuchó el primo, ya le escuchó la tía. Ah, no, él es así. Ya no hay que hacer esto. Ya no le hables o ya no le pongas like en sus fotos porque él es así. ¿Sí o no? Es que es verdad. Es verdad. Se dejan guiar por algo que ellos han escuchado pero no han confirmado. Y tristemente así pasa en las congregaciones también. Así como pasa en las familias, en las congregaciones también pasa. Es dado que hoy en día hay chismes, pleitos, contiendas entre los propios cristianos. Hasta en las mismas congregaciones pasa. Los chismes de una congregación son de otro congregante, de otra iglesia, ¿sí o no? ¿Se han visto eso o no? Esto es algo que Dios reprueba. Por lo tanto, es una de las cosas que hacen que perdamos nuestro enfoque en Dios. Y no podemos odiar a nuestros hermanos en Cristo o familia y decir que amamos a Dios. Debemos de tener mucho cuidado porque cuando estemos delante de Dios, daremos cuenta si hemos hecho alguno de estos pecados silenciosos, y no deseo en Dios que sea un motivo por el cual no estemos aprobados delante de Él. ¿Alguna duda hasta aquí? Y como estos silenciosos, hay muchos más todavía. La borrachera.
Es importante, hermanos, destacar que aunque estos pecados puedan parecer silenciosos en el sentido de que no se expresan abiertamente, la Biblia enfatiza que Dios ve y conoce nuestros corazones y pensamientos. Para Dios ningún pecado es realmente silencioso u oculto de todos los pecados. Dios tiene el control de todo y cualquier pecado tiene el mismo valor ante Dios. Como les dije hace un rato, es lo mismo robar un peso que robar 1,000,000 de pesos. Entre esto y los pequeños chismes o mentiras piadosas no existen. Eso a final de todo viene siendo pecado. Y no deseo que esto pase en esta congregación. Debemos de cuidar nuestro diario vivir y caminar nuestra comunión con Dios, sometiéndonos a Dios en oración, escudriñando la palabra de Dios, y que sea su Espíritu Santo quien nos guíe para no cometer este tipo de pecados silenciosos, que tarde que temprano puedan avergonzarnos y tengan consecuencias delante de Dios. Porque como seres humanos le damos más poder a los pecados que vemos, más grandes, por así decirlos, como es fornicación y adulterio, homicidio, pero no vemos los que hacen daño a nosotros mismos. Por último, vamos a 2 de Corintios 10, del 4 al 6. 2 de Corintios 10, del 4 al 6. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando y cautivando todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Gracias. Ponte de pie. Ponte de pie y si tú has pensado o has visto que tienes ese problema como hijo de Dios,